Buenas noches, mi nombre es Marta Naya, actualmente cursando la materia de gestión de proyectos y hoy vamos a presentar mi proyecto final. Mi docente, la profesora María Leiva, y empezamos. Bueno, para iniciar, ¿qué es la gestión de proyectos? Bueno, la gestión de un proyecto es crucial para el desarrollo de cualquier proyecto que se vaya a lanzar, por muy pequeño o muy grande que sea, este se aplica tanto en una vida cotidiana como en tu vida laboral. Esta es una guía que nos dicta el paso a paso a seguir para que termine de una manera correcta. Según el tipo de proyecto, son los materiales y el alcance que se va a obtener, pero cada tipo de proyecto siempre concuerdan en que tienen un inicio y en un cierre. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en un proyecto de un lanzamiento de un producto. Como podemos observar, aquí tenemos a Juan Valdés, que será el director de marketing, el cual será el encargado de este proyecto. Sin más, empecemos a verlo. Bueno, como veníamos diciendo, el ciclo de vida del proyecto consta de 5 fases: la iniciación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre. La iniciación es donde nosotros dictaminamos nuestros objetivos, si es viable, si no es viable, nuestros análisis. En la planificación es cuando nosotros pues, empezamos a planificar todo lo que vamos a hacer. En este ejemplo se desarrollan una serie de prototipos o en este caso ya cuando está aprobado se hacen una serie de documentos que nos ayudan a planificarlo para posteriormente ejecutarlo y darle a cada miembro del equipo sus actividades correspondientes para seguir el proyecto, llevarlo a algún control para que no se salga del plan original y finalmente llevar a cabo una sesión de cierre. Esto lo vamos a ver un poquito más explicado en las siguientes diapositivas. Nuestra primera fase es la iniciación. Aquí vamos a definir el alcance del proyecto. Vamos a establecer los objetivos, los riesgos, a determinar si el proyecto es viable y cómo lo vamos a llevar a cabo. Aquí el ejemplo enfocado a Chocotorro es, por ejemplo, que tenemos que nuestro objetivo es ese, lanzar un producto que se llama Chocotorro a un mercado que es altamente competitivo. ¿Por qué? Porque es ocupado mayormente por gigantes como lo es Marinela. Nuestros requisitos es que necesitamos una investigación de mercado, necesitamos un prototipo y nuestra campaña de marketing. En cuanto a la viabilidad, pues realmente nuestra habilidad es para saber nuestro presupuesto y si los recursos están o no están disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros requisitos. Por ejemplo, un requisito o un recurso que tenemos nosotros es nuestra tabla de recursos humanos. Ejemplo, nosotros necesitamos la investigación de mercado cuantitativa y cualitativa. Necesitamos nuestro proyecto, nuestro prototipo y nuestra campaña de marketing. En esta tablita podemos encontrarnos que estamos en el mes de noviembre, las fechas que disponemos del 10 al 21 de noviembre, nuestro equipo de marketing, que es el director, 2 trabajadores o 2 licenciados de marketing, Leslie y Javier, nuestro analista de datos José y la diseñadora gráfica Valeria. Esto es nuestro recurso humano con el cual vamos a completar nuestro proyecto y es nuestro equipo. Las casillas que están marcadas en azul se tratan de jornadas laborales de 8 horas. Las casillas marcadas en rojo son los días no laborales y las casillas marcadas en azul son medios días que se trabaja alrededor de 5 a 6 horas. Una vez que nosotros tenemos diseñado saber quién es nuestro equipo, saber con qué recursos contamos y lo que necesitamos, vamos a llevar a cabo la planificación. La planificación es desarrollar un plan detallado en el cual vamos a llevar a cabo nuestro proyecto. Aquí se puede incluir el calendario, el presupuesto, los recursos que nosotros necesitamos, nuestra evaluación de riesgos, es decir, qué tan riesgoso es llevar a cabo este proyecto. Y también llevamos a cabo costos y la calidad de los recursos. El costo nos referimos a los presupuestos. Empecemos por lo primerito, lo más sencillo. Llevar a cabo un plan detallado, es decir, nuestra EDT, una estructura de desglose de trabajo.
Para hacer una EDT se puede hacer de dos formas. Esta que yo les presento, que yo describo que es como si fuera un índice donde nos dicta el paso a paso, o la otra es, pues es más como un tipo, un diagrama. Para mí se me hace más sencillo donde nos planifica que el paso uno es la investigación. ¿Qué es una investigación? Bueno, es una investigación de mercados cualitativa y una cuantitativa. Es el análisis SMART de nuestros objetivos y es el análisis FODA. Esto es una investigación. A partir de la investigación que nosotros realicemos, se nos desglosa el número 2, el análisis de datos. A partir de las investigaciones de mercado cualitativa y cuantitativa, vamos a tener el análisis de datos, de los análisis cualitativos y cuantitativos. De estos análisis nosotros vamos a sacar la segmentación de mercado demográfica, psicográfica, económica, etc. Tendremos nuestra definición de público objetivo, es decir, hacia qué mercado va enfocado nuestro producto. Vamos a tener también el análisis de nuestra competencia y la propuesta de valor que va a diferenciar a nuestro producto del mercado. Tenemos el desarrollo de producto, que es el punto número 3. Y el 3.1 es diseñar el producto, el 3.2 es desarrollar el prototipo, el 3.3 las pruebas funcionales, ajustes, etc. Pasamos al 4.4, que es la estrategia de marketing, en el cual vamos a diseñar una estrategia de precios, de posicionamiento, los medios de comunicación a los que nos vamos a ir, y ya sea en redes sociales o medios tradicionales como lo es la radio, por ejemplo, o algún comercial de televisión. Por último, tenemos el lanzamiento. Una vez que esté estructurado todo esto, vamos a lanzar la campaña de marketing en el cual nosotros vamos a medir la satisfacción del cliente, la frecuencia de compra, el impacto que tuvo los primeros días y, de ser necesario, ajustar las estrategias. ¿A qué voy con esto? Sin una investigación de mercados, realmente no tenemos de los puntos 1.3 hacia abajo. Nosotros podríamos arreglar si el lanzamiento saliera mal, si alguna métrica de marketing saliera mal, pero si sale mal la investigación de mercado, cualquiera de las dos, nosotros no tendríamos una investigación, no tendríamos una EDT, no tendríamos un plan de trabajo y no tendríamos absolutamente nada en lo cual basarnos. Una vez realizada la EDT, nosotros tenemos nuestro calendario, es decir, nuestra disponibilidad de los recursos humanos. Como habíamos visto anteriormente, en este calendario podemos visualizar los días que están desocupados, los días que se trabaja, cuántas horas se trabaja, cómo se trabaja en los miembros de cada uno de estos equipos, es decir, nuestro equipo. Ok, ahora viene una parte súper importante, el presupuesto. En esta parte, el presupuesto que yo realizaba es un poco más detallado, ahorita lo vamos a ver, pero este presupuesto es el que se va a entregar, donde nosotros vamos a mencionar cuáles son nuestros costos directos, nuestros indirectos, el precio variable y el costo indirecto variable. En cada uno de estos nosotros podemos ver, por ejemplo, que los costos directos variables son aquellos que afectan al proyecto, como la papelería o la merma, y son variables porque son difíciles de calcular. Por otro lado, tenemos el presupuesto directo que nos afecta mucho, que por ejemplo es la mano de obra, los pagos, el anuncio por redes sociales, la gasolinera, el incentivo de la investigación de mercado. ¿A qué voy con el incentivo de investigación de mercado? Cuando nosotros realizamos una investigación de mercado como algún grupo focal, generalmente, aparte de que se citen las personas, se les tiene que dar un incentivo. Muchas veces se les da el producto, se les da dinero, están contratados, vayan, o incluso se les dan regalitos de las empresas, depende mucho el tipo de investigación que se esté realizando. Por el otro lado tenemos el costo indirecto, que nosotros pagamos una parte del salario administrativo, de la renta. La licencia de software no la incluimos en el costo directo porque no solamente se utiliza para el proyecto, sino que también se utiliza para otros proyectos u otros lanzamientos. No es exclusivamente del uso de este lanzamiento que estamos realizando. Tenemos la depreciación, el internet y el teléfono, que también son costos fijos, y todo esto es un pago mensual. Y el mantenimiento del equipo, que claramente se le tiene que dar. En este presupuesto hemos acordado que tenemos 103,000
pesos aproximadamente, más un 10% para posibles cambios, o es decir, un colchoncito en cualquier caso que suceda alguna posible falla. Es por esto que tenemos nuestro presupuesto final de 113,440,80 de presupuesto final. Ahora vamos a verlo un poquito más detallado. Ok, esta parte es demasiado interesante. En esta parte yo tengo estructurado de diferente manera el presupuesto. Es el mismo presupuesto que acabamos de ver, solamente que, por ejemplo, aquí tenemos lo que se va a hacer, es decir, la persona que está encargada de esa parte de la EDT, es decir, aquí tenemos que es la 1.1 y la 1.2, que esas tareas del proyecto es hacer la investigación de mercado cuantitativa y cualitativa, y las personas que están a cargo, que son Juan, Leslie y Javier. Por el otro lado tenemos el apartado de las horas hombres que están estimadas para hacer ese tipo de trabajo, las horas reales que se llevó a cabo hacer ese trabajo, cuánto nos costó por hora, el costo por obra que se tenía planeado para esta tarea, es decir, cuánto nos iba a salir a hacer esta tarea en cuestión de horas, lo que teníamos planeado versus lo que realmente costó. Y en algunas partes, no en todas, tenemos lo que es el costo de material. El costo de material que teníamos planeado versus el real. Por ejemplo, en la primera tenemos la investigación de mercado cualitativa y cuantitativa. Un costo de material podrían haber sido las hojas y las tintas o algunos incentivos. Se tenían planeado 480 pesos de los cartuchos y de las hojas, los cartuchos de tinta obviamente, y el costo real del material fueron 320. Por otro lado tenemos el EDT 3.2 y 3.3, que es el desarrollo del prototipo, el cual le toca al director de marketing y a Valeria, la diseñadora gráfica. Teníamos aproximadamente un costo de material planeado de 800 pesos y el costo real fue de 1,150 en prototipos. ¿Qué es esto? Que realmente nosotros nos pasamos de presupuesto. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, más adelante se los voy a señalar, podemos ver que nos pasamos un poquito y en este caso nosotros tendríamos una línea de color verde, y no precisamente porque no porque estuviera mal el Excel, sino porque hemos reducido costos en otras áreas. Por ejemplo, en la línea 14 nosotros tenemos que la estrategia de precio de posicionamiento salió más barata de lo planeado. Se tenían presupuestados 5,136 y realmente se gastaron 2,568. Es decir, que una cosa compensa la otra. En esta parte de abajo he puesto un poquito más grande lo que es el desglose de costos totales en el presupuesto que habíamos hecho y el presupuesto real, tanto en positivo como en negativo, y nos terminó sobrando cierta cantidad. Ahora, sigamos con la planificación. Aparte de esto, tenemos un cronograma. ¿Qué es un cronograma? Bueno, un cronograma es lo que nos va a dar nuestra tarea de la EDT, la descripción que va a tener, la duración, el responsable, que es lo que veníamos hablando hace un momento, cuándo inicia, cuándo termina y su actividad predecesora. En este caso, por ejemplo, la actividad que es el diseño del producto y la investigación de mercado no tienen actividad predecesora. Es decir, no necesitas que esté realizada una actividad antes para poder continuar o iniciar esa actividad. Tenemos la duración que realmente duró esa actividad, cuando inició y cuando finalizó. Por ejemplo, para la investigación de mercado no tenemos actividad predecesora. Tenemos que inició el 10 y terminó el 11, con una duración de 48 horas. Ahora, para la 1.3 y 1.4, que es el análisis SMART y el análisis FODA, duró con su actividad predecesora fue la 1.1 y la 1.2. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos realizar un análisis FODA si no tenemos nuestra investigación de mercado. Por ejemplo,
Nosotros no podemos hacer un análisis de datos si no tenemos nuestra investigación de mercado, nuestro análisis FODA o nuestro análisis SMART. Esto es a lo que nos referimos con el cronograma. ¿Qué tarea? ¿Cuál es la, o sea, bueno, qué número de tarea en la ET? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuánta duración tiene esa tarea? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Y qué actividad es la que se tiene que hacer antes para poder realizar la actividad que a nosotros nos asignaron? Esto juega mucho en el rol de los tiempos, porque si una actividad se atrasa, a todo lo demás lo va a atrasar. Puede ser un error muy común en los proyectos, sí puede ser un error muy común en los proyectos, pero por eso se tiene que dejar un margen de tiempo para que puedan salir perfectas las cosas. Después de esto, nosotros seguimos planificando y nos toca identificar y evaluar los riesgos de este proyecto. En este momento nosotros hemos identificado dos riesgos. ¿Por qué digo nosotros? Porque en este proyecto, en este trabajo, nosotros nos basamos en la ayuda del ingeniero Anaya, que es quien tiene más experiencia, ya más de 20 años de experiencia en hacer análisis Ishikawa, en el cual pues él es un gerente de producción en alguna determinada empresa, y nos ayuda a hacer este tipo de análisis. ¿A qué voy con esto? Yo tenía más objetivos y nos ha asesorado y nos ha dicho que no es esto, que realmente esto es una investigación cualitativa y cuantitativa y que este es el riesgo que realmente conlleva. ¿Por qué? Porque sin investigación cualitativa y cuantitativa realmente nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de proyecto, ni posibilidad, ni manera de corregirlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos vamos a terminar atrasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es un proyecto pequeño con muy pocos pasos, los problemas que se pueden presentar comúnmente no son problemas tan graves. En el diagrama de Chicago, como pueden observar, realmente son muy poquitos los problemas que hemos observado y mayormente este diagrama se debe a falta de algún plan de trabajo o falta de experiencia por parte de nuestro equipo de colaboración. Ahora pasemos a la investigación cuantitativa. Bueno, ok, ahora tenemos nuestro análisis de la investigación cuantitativa. En este ejemplo, por ejemplo, podemos tener que la infraestructura puede ser por falta de equipo, en la tecnología es que no contamos con algún software digital para realizar las encuestas, en algún proceso pues el plan de trabajo puede salir mal, la cantidad de preguntas por encuesta es la incorrecta o la muestra es demasiado pequeña, existen sesgos en la investigación. Son el mismo que un poquito similares en lo que es la investigación de mercados cualitativa. Como había mencionado antes, la más común es por falta de trabajo, de un plan de trabajo y la capacitación del personal. Entonces, esto es muy curioso porque el análisis Ishikawa te lleva acá a saber por qué. Por ejemplo, la muestra es demasiado pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué es demasiado pequeña? Porque te faltan personas. ¿Y por qué te faltan personas? Porque no existe un plan de trabajo que define la cantidad de personas que mi investigación de mercado tiene que tener. En el caso del análisis de mercado cuantitativa. Ahora, por ejemplo, en lo que respecta al análisis de mercado cualitativo, el que es una muestra pequeña también es motivo de que sea un atraso. Pero, por ejemplo, en este caso sería un problema es la muestra pequeña. ¿Por qué? Porque me faltan personas. ¿Por qué? Porque no pudieron asistir. ¿Por qué no pudieron asistir? Porque no confirmé. ¿Y por qué no confirmaste? Porque cualquier cosa. O sea, entonces esto es como un círculo vicioso en el que este punto me vuelve a llevar a mi punto inicial. Por ejemplo, donde yo pudiera haber puesto, porque no confirmaron ¿y por qué no confirmaron? Porque no llevas una estructura. ¿Y por qué no llevas una estructura de tus encuestas? Porque no hay un plan de trabajo. ¿Y por qué no hay un plan de trabajo? Porque pues no hay un plan de trabajo. Y ahí se termina y vuelve a empezar. Esto es lo que yo he determinado para hacerlo. En este caso es, por ejemplo, una falta de estructura en las preguntas es
¿Por qué no tienes bien estructuradas las preguntas? ¿Por qué no tienes la información suficiente? ¿Por qué no tienes un plan de trabajo? ¿Por qué no tienes un plan de trabajo? Porque simplemente no existe un plan de trabajo. Eso es lo que nos ha llevado el análisis Ishikawa. Y ahora, bueno, ya tengo los problemas. ¿Y cómo los voy a catalogar? Pues muy sencillo. Con esta matriz de riesgos nos han ayudado a saber que del lado derecho se les puede colocar el tipo de riesgo que es riesgo alto, bajo, medio, muy alto y cómo identificarlo. Por ejemplo, en este caso sería si es posible que te falte dinero en tu proyecto, por ejemplo, pues sí, sí es posible. Bueno, apliquemos a la investigación de mercados. Eh, ¿Es probable que tu investigación de mercados falle? Pues sí es posible, nos situamos entonces en la línea central que dice probabilidad posible. ¿Y qué tan grave es que te falle esa investigación de mercado? ¿Cómo puede afectar tu proyecto? No, pues es que si me falla la investigación de mercado, realmente el impacto a mi proyecto pues es muy malo. Entonces, ¿qué haces? No, pues sí me afecta. Entonces, el riesgo que conlleva eh, que la investigación de mercado me salga mal y que impacte de manera negativa a mi proyecto es muy alto. Ah, ok, es muy alto. Entonces, se coloca en el 7 o en el 10, que es riesgo muy alto. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Una vez que tenemos catalogados todos estos riesgos, como el ejemplo que acabamos de dar, vamos a hacer una matriz de riesgos. ¿Qué es esto? Ya que utilizamos esto, nosotros vamos a poner una tabla como la que se encuentra aquí, en la que vamos a poner la probabilidad de que pase, con qué nivel afecta o la severidad con la que afecta a nuestro proyecto esta dicha probabilidad, el nivel de riesgo con el que afecta, qué tan crítico es, cuál es el problema, por qué es el problema, es decir, la causa, las posibles soluciones que tenemos y algunas fechas de inicio. En este caso yo nada más he puesto lo que es hasta una posible solución. Bueno, por ejemplo, en el primer ejemplo nosotros tenemos que es un problema no tener un plan de trabajo. ¿Y cuál es la causa de no tener un plan de trabajo? Es que simplemente no existe un plan de trabajo, no se hizo ese plan de trabajo. El no tener un plan de trabajo es un nivel de riesgo alto. ¿Es probable que pase? Es muy probable que pase. ¿Y qué tan serio es no tener un plan de trabajo que afecta a tu proyecto? Es muy alto. Ok, entonces ese nivel de riesgo tenemos aquí en la tabla, en la tercera fila, que es un 10 y que es un riesgo muy alto. Entonces aquí he colocado que las posibles soluciones pues es crear un plan de trabajo para una investigación cualitativa, entrenar al equipo de marketing y monitorear durante 90 días las investigaciones para asegurar que el seguimiento del plan de trabajo sea válido. Pero, ¿quién valida esta solución? ¿Quién lo avala? ¿Quién es el encargado? Bueno, pues el director de marketing es el encargado. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos lo que es la solución y aquí tenemos el encargado. En este caso, el responsable de analizar, de estar pendiente de esta falla, es el director de marketing. Inicia el 15 de noviembre a monitorear este plan de trabajo, a crearlo y a entrenar al equipo de marketing, y la fecha final es el 15 de febrero del 2026. Es decir, 90 días, empieza el 15 de noviembre, termina el 15 de febrero y está en proceso. ¿Por qué está en proceso? Porque aún no se ha finalizado, está en proceso de capacitación el equipo de marketing, de crear una estructura de trabajo, de crear bueno, de solucionar cualquier tipo de problema que pueda ocasionar. Es decir, que con todo lo que nosotros pusimos en nuestro diagrama Ishikawa,
como la falta de equipo, falta de estructura o alguna muestra pequeña, se encuentra en este recuadro que les he puesto en esta diapositiva y en la anterior, el nivel de severidad, la causa, el problema, la solución y quién es el responsable de estar monitoreando este pequeño o gran problema que se presente. Con estas posibles fases, ahora nos toca la tercera etapa. Ya hicimos toda nuestra planeación, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, cuánto nos va a costar, cuál es nuestro presupuesto, los tiempos, el tiempo que tiene el equipo de marketing, quién es nuestro equipo de marketing. Ahora, todo esto hay que llevarlo a cabo. Hay que ejecutar este plan que hemos hecho, esta EDT que hemos hecho, hay que ejecutarla. Hay que llevar a cabo nuestra EDT, vamos a gestionarlo y para esto el proyecto se tiene que poner en marcha, se tienen que asignar tareas a los miembros del equipo, se tienen que llevar a cabo todas las actividades que hemos hecho y para eso se tiene que llevar a cabo pues juntas, comunicaciones, mensajes, satisfacciones. En todo este proceso es cuando toda nuestra EDT y todo lo que hemos hecho anteriormente se va a poner en marcha. Absolutamente todo se va a poner en marcha. Todo lo que hemos hecho, todo lo que planeamos, todo lo que gastamos, tiene que salir al pie de la letra como nuestro plan original. Y en caso de que se salga un poco de las métricas que hemos puesto, volverlo a reincorporar. Por ejemplo, ya que se está ejecutando todo y ya que se está haciendo todo y estamos en la etapa 3, nos toca ir a la etapa 4. Se está ejecutando, pero al mismo tiempo que se ejecuta, se tiene que seguir y se tiene que controlar el proyecto. Es decir, en esta etapa 4 se supervisa el progreso del proyecto, se realizan ajustes de ser necesario para mantener la línea con nuestro plan original, se monitorea y se mide en comparación con el plan original. En este proyecto vuelvo a hacerles un seguimiento y un control de costos. Volvemos a lo mismo, a nuestro presupuesto. Teníamos ciertas horas presupuestadas contra las horas reales, teníamos cierto material presupuestado contra lo que realmente nos contó y esto es que estamos monitoreando y haciendo un seguimiento de costos. ¿Por qué en este caso no afectó tanto? Porque a pesar de haber bajado o excedido un poco en costos, una cosa compensa a la otra. Subimos mucho costo en lo que es la realización del prototipo y su funcionalidad, pero bajamos costos al momento de hacer un análisis, bueno, una estrategia de precios. Entonces, una cosa nos compensa a la otra. Es por esto que se está haciendo un seguimiento y control. Aquí lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva se ejemplifica un poquito mejor lo que les venía mencionando. En esta parte podemos encontrar que nos hemos excedido un poquito en el presupuesto y que los gastos no son los esperados contra lo que teníamos presupuestado contra el costo real, pero al final de cuentas nos sigue quedando una cifra de manera positiva. Podemos sacar la cuenta de manera manual y al final de cuentas nos va a seguir teniendo un presupuesto de manera positiva. Es por esto que baja una cosa, pero sube otra y no se nos mueve tanto el presupuesto de como lo teníamos planeado originalmente con los 100,000 pesos. Ya estamos así. Bueno, ahora, ya que estamos haciendo un seguimiento de control de gastos o de costos, ahora tenemos que hacer un control de riesgo, lo que veníamos hablando en nuestro diagrama de Ishikawa. Ya tenemos la tarea, tenemos quién la hace, tenemos el responsable, tenemos el problema, tenemos la causa, tenemos todo lo que puede salir mal. Ahora simplemente es atacar ese riesgo, es saber cómo lo voy a atacar, cómo lo voy a abordar, qué voy a hacer para que este riesgo sea correcto, que es saber si me conviene abordarlo, si lo mitigo, si paso el riesgo con alguna contratación de seguros o lo que sea. En este caso hemos visto que es mejor atacar el riesgo antes de que empiece y tener todo esto cubierto
desde un inicio para no tener tantos problemas, y es lo que nosotros estamos haciendo. En caso de que no tengamos un plan de trabajo, hay que hacer un plan de trabajo, hay que capacitar a la gente, hay que cubrir con algún 30% en caso de que la muestra sea pequeña, en caso de que la gente no confirme, en caso de que no les interese, tener preguntas acertadas, respuestas acertadas. Todo esto es un control de riesgos para aquello que sea posible que se presente en nuestro proyecto. Esta diapositiva es lo mismo, es el control de riesgos, el nivel con el que afecta, qué tan alto es, si es alto o si es bajo, y a qué se dedica, quién es el responsable del área, cuándo inicia, cuándo termina el problema y el origen del problema, que es todo lo que tenemos que atacar. Mejor atacarlo de raíz, aunque hay riesgos bajos como el que se nos presenta aquí abajo, en el que realmente es muy poco probable que pase, pero aún así es posible que pase. Y es mejor estar prevenidos o saber que si pasa, pues realmente no afectará tanto a nuestro proyecto y es posible aceptarlo. Por último, tenemos lo que es el cierre del proyecto. Ya lo planificamos, ya definimos nuestros objetivos y lo planificamos, ya lo ejecutamos, estamos siguiendo a nuestro proyecto y finalmente toca cerrar el proyecto. Un cierre del proyecto es saber el éxito, cerrar los contratos y documentar todo lo que sea necesario. Ahora, los pasos para realizar una evaluación de proyecto son importantes. Por ejemplo, preparar la evaluación de riesgos, que es reunir a los miembros del equipo y a los interesados, definir los objetivos de nuestra evaluación, es decir, qué es lo que deseamos saber con nuestra evaluación. Establecer el criterio de evaluación, es decir, qué indicadores vamos a utilizar para establecer estos criterios, recopilar la información que sea relevante para este proyecto, elaborar el informe de la evaluación, que es redactar el informe que menciona todos los hallazgos que hemos hecho, y por último, implementar mejoras continuas. Esto es para futuros proyectos. ¿Qué vamos a hacer? Ok, miremos la siguiente diapositiva. Ahora tenemos lo que es el método de evaluación de riesgos. Primero vamos a hacer una emisión de KPIs para después pasar al retorno de inversión, una gestión de valor ganado, el análisis coste-beneficio y las encuestas y cuestionarios de satisfacción. Vamos a ver un pequeño ejemplo enfocado a lo que es nuestro proyecto y lo que es esta fase del proyecto. Es importante mencionar que hacer la ejecución no es precisamente cerrar completamente este proyecto, es decir, que tienes que hacer muchos análisis para saber que realmente todo esté bien y cerrar el proyecto. Y este proyecto pasa por una serie de personas que también aprueban que está cerrado el proyecto y que ya concluyó de manera exitosa. Veamos a continuación. Por ejemplo, para medir nuestro cierre de proyecto, un ejemplo de las diapositivas anteriores que vimos es medir nuestros KPIs. Supongamos que yo tengo una meta para lanzar este proyecto de 50,000 vistas semanales en las redes sociales, en el lanzamiento del producto. Pero yo la primera semana conseguí 8,000 y la segunda semana conseguí 15,000. Y la tercera semana conseguí 20,000. Es decir, no estoy llegando yo a mis 50,000 vistas, a la meta que yo me había puesto con los KPI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si no llega, vamos a hacer una inversión para llegar a más plataformas, para llegar a más público. Voy a pagar más, pero voy a llegar a más público objetivo. Ok, ¿de cuánto va a ser esta inversión? Bueno, pues el ROI nos dice que yo voy a hacer una inversión de 10,000 pesos para llegar a las 50,000 vistas. Ok, entonces ahora nos vamos a pasar a lo que es el análisis costo-beneficio. Tú vas a invertir 10,000 pesos para llegar a estos 50,000, pero ¿yo qué voy a obtener a cambio? Pues eso, yo voy a invertir 10,000 pesos para llegar a las 50,000 vistas. De esas 50,000 vistas, ahora nos vamos a cruzar a la gestión del valor ganado. Por esas 50,000 vistas,
20,000 personas nos van a comprar un producto según mis métricas. De estas 20,000 personas de productos vendidos, te voy a dar 100,000 pesos por esos 20,000 productos vendidos. Después de las construcciones y de las manos de obra y todos los gastos que haya que pasar, nos quedan 40,000 pesos de ganancia. De esos 40,000 pesos de ganancia, son 10,000 reinvertidos, es decir, quedan 30,000 pesos para llegar a los 50,000 vistas por semana. Vistas, no estamos hablando de reacciones. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Cuándo yo voy a recuperar esos 10,000 pesos que invertí? Bueno, conforme yo vaya aumentando en vistas, voy a ir gastando más. Pero al gastar más, yo te voy a dar más vistas y esas vistas me van a llevar a conocer a más público objetivo. Ese público objetivo va a llevar a conocer mi producto o la marca y ese producto le va a llamar la atención a nuestro público que van a ir a comprar productos. Esos 10,000, 15,000, 50,000, 30,000 productos que vayan a comprar se convierte en dinero. Ese dinero, después de manos de obra, producción, gastos, sueldos y todo lo demás, va a quedar con, supongamos, 5,000 pesos mensuales. 5,000 pesos mensuales, 5,000 pesos semanales por campaña libres. Este retorno yo te lo voy a regresar y voy a llegar a los 10,000 en 4 semanas. En esas 4 semanas o en esas 2 semanas o en esa semana es cuando se va a retornar los 10,000 pesos que invertiste y así sucesivamente. Esto es de lo que se trata. Yo voy a gastar 10,000 pesos, pero voy a obtener 50,000 vistas, que es lo que yo estaba esperando. Y de esos 50,000 vistas, yo te voy a traer clientes, esos clientes te van a comprar producto, el producto se convierte en dinero, el dinero te va a ayudar a generar más producción, a cubrir gastos, a cubrir sueldos y posteriormente con las mismas métricas de la campaña vamos a utilizar ese dinero y en algún punto esos 10,000 pesos que has invertido se van a recuperar al cabo de ciertas semanas que también nosotros vamos a calcular. Esto es de lo que se trata estos análisis que vimos anteriormente. Por último, nosotros vamos a presentar en el cierre del proyecto algunas hojas. Esto es siendo algún ejemplo, por ejemplo. Vamos a decir que la fecha en la que se menciona que ya termina el proyecto es el 24 de noviembre, porque generalmente termina el 21, se atraviesa fin de semana, entonces el lunes 24. El proyecto fue el lanzamiento de un producto llamado Chocotorro. El responsable fue el director de marketing, que el líder del proyecto fue el mismo director de marketing llamado Juan Valdés, y el patrocinador, es decir, quien aprobó todo lo que fue el presupuesto y todo este tipo de trabajo y este proyecto fue el CEO José Martínez. En esta parte tenemos el cronograma. En la parte 1 que dice cronograma, que tenemos la fecha de inicio programada, que fue el 10 de noviembre, y la fecha fin programada, que fue el 21 de noviembre. Sin embargo, el inicio real fue el 10 y termina el 24 ya entregando este informe. Aquí podemos encontrar algunas lecciones aprendidas, como que crear una estrategia en tan poco tiempo puede llevar a tener problemas de falta de tiempo o falta con el plan de trabajo u organización del equipo. Entonces tenemos que aprender a gestionar mejor el tiempo para que las estrategias sean más adecuadas y no incurra tanto en gastos. Ok, sigamos viendo. Ahora tenemos lo que son los productos generados, es decir, que se logran las investigaciones de mercado arrojándonos y que nos analiza una ventaja competitiva, un posicionamiento, un público objetivo, las ventajas de nuestro producto, de mercado, etc. Y por otro tenemos nuestros beneficios, es decir, que logramos optimizar el tiempo y los recursos para que nos dieran una ventaja competitiva a pesar del poco tiempo que teníamos y hemos minimizado algunos riesgos mucho antes de que iniciaran y los hemos detectado a tiempo. Por ejemplo, las investigaciones de mercado, que es lo más importante. Por este otro lado tenemos el cierre de proyectos, es decir, el cierre de adquisiciones. ¿Qué necesitábamos para hacer el proyecto? Pues el material como las hojas, la impresora, las tintas, los programas, las computadoras y los prototipos. En una cantidad de 100 es un decir, no quiere decir que precisamente se haya necesitado eso.
Nuestro presupuesto, que ya lo habíamos checado en la fase 2, el cuánto era. ¿Se realizó la adquisición? Sí, sí se compró el material y todo lo que hacía falta, como los prototipos, el monto que realmente utilizamos y si realmente ya habíamos hecho o no esa adquisición. Y la respuesta a esa pregunta fue que sí, ya habíamos hecho esa adquisición. Por otro lado, este es un pequeño ejemplo en el número 6 de la documentación generada en el proyecto, es decir, nuestros documentos fueron una investigación de mercado cuantitativa y cualitativa. Los tenemos de forma física o digital. Física, las 300 encuestas están de forma física. Y el análisis de datos lo tenemos de forma digital porque fue realizado en un programa, pero en el momento en que se quiera consultar para algún siguiente proyecto, siguen estando disponibles de forma física o digital según sean nuestras necesidades. Y por último tenemos el número 7, que son las observaciones del proyecto, es decir, qué podemos mejorar para futuros proyectos y de qué nos sirve, ya que de esto se pueden derivar otros proyectos y de estos otros proyectos vamos a tener ya una base, es decir, que ya no vamos a iniciar completamente desde cero, ya vamos a tener datos históricos, es decir, datos previos con los cuales poder iniciar. Por ejemplo, alguna observación en el proyecto es que es necesario tener un trabajo o un plan de trabajo estructurado, es decir, es necesario tener nuestra EDT bien estructurada para saber qué es lo que vamos a hacer, sino en este caso el diagrama de Ishikawa nos lo va a lanzar, como fue en el caso de la investigación de mercado cuantitativa y cualitativa. Y por último tenemos la capacitación del personal. A pesar de que es común que en empresas falle, la capacitación del personal es necesaria para este tipo de trabajos, ya que se necesita gente con experiencia para la aplicación de las encuestas y poder cumplir con los tiempos y presupuestos en el cronograma y el presupuesto establecido. Por último tenemos las firmas. En este caso tenemos que Juan fue el director de marketing, él aprobó y la fecha en la que ha aprobado esta este documento de cierre. Tenemos a Antonio, que fue el analista, tenemos el cargo que hizo y que también ha aprobado este documento, y Leslie, alguna licenciada de marketing que también nosotros tenemos, que también ha aprobado este cierre de proyecto. Y así sucesivamente hasta que se junten todas las firmas, el rol que se carga, si fue revisado, si fue elaborado o si fue aprobado, la fecha en que fue y la firma que autoriza que este documento está 100% listo y terminado para este proyecto. Y bueno, por último, como conclusión, ¿qué podemos decir nosotros sobre este proyecto? Pues es que realmente en el mundo real, en un mundo laboral, el proyecto se utiliza siempre. Siempre se utiliza el proyecto. El lanzamiento de la campaña es tener un ciclo de vida del proyecto. La producción es tener un ciclo de vida del proyecto. El lanzamiento de una pieza es tener el ciclo de vida de un proyecto. E incluso si tú quieres pintar un cuarto o tu cuarto o quieres irte y comprar alguna prenda, es un proyecto. Al final de cuentas, también tus metas son un proyecto, tus metas de vida son un proyecto, tu licenciatura es un proyecto, todo esto es un proyecto, toda tu vida es un proyecto que si puedes lo puedes estructurar y al final de cuentas te puede ir mejor. Claro, claro que te puede ir mejor. Nadie dice que no. Entonces, relacionado a mi carrera, realmente creo que tener conocimiento sobre lo que es un cronograma, un presupuesto, cómo manejarlo, saber que hay muchas páginas que me pueden brindar apoyo, por ejemplo, un diagrama de Gantt, cómo saber qué es el diagrama de Ishikawa, cómo utilizarlo, conocer los puntos débiles de mi estrategia, que esto pues al final de cuentas es una estrategia de marketing que muchas veces se utiliza en el mundo real, tal vez no con los tiempos adecuados, tal vez con el presupuesto adecuado, tal vez se lleva más, tal vez se lleva menos, o la empresa te lo puede dar. Sin embargo, es un hecho que un presupuesto se necesita siempre, que las estrategias de marketing ahí van a estar y ahí van a seguir y de ahí son necesarias. Al final de cuentas es eso, es necesario que se utilice. Por lo cual, pues realmente al final de cuentas en mi carrera lo voy a estar utilizando siempre, porque para una investigación de mercado tengo que tener una EDT, es decir, el paso a paso de lo que necesito. Necesito saber si es riesgoso, el nivel de riesgo que va a llevar, cómo se puede afectar a mi proyecto, los problemas que voy a tener, para que al final de cuentas yo esté prevenida con todo eso y no me agarre
en curva en el cual yo no puedo hacer nada. Para eso es precisamente todo lo que se está haciendo, para poder estar preparada ante que el usuario no haya aceptado la campaña digital, que no le gustara, y poder hacer un movimiento que salve la campaña o que salve el nombre de la marca a tiempo. Es por esto que cuando se presenta una estrategia en alguna investigación, es más importante realizar este tipo de investigaciones y presentar que el proyecto presente sus ventajas, sus desventajas, sus riesgos, sus objetivos, y tener algo que avale todos estos riesgos, tener los elementos y los datos que nos permitan demostrar que sirve o que no sirve este proyecto y si es viable o no. Por último, tenemos nuestras referencias que fueron sacadas de lo que son las gestiones de proyectos, eh, de la materia de gestión de proyectos en los recursos, y como podemos observar en anteriores trabajos, la mayoría pues fue sacado de trabajos que yo había entendido y había realizado anteriormente, y dos documentos bases con los que me he apoyado.